Héctor Silva Ábalos es un periodista, uno de los periodistas más reconocidos de El Salvador. También es un diplomático y él acaba de presentar este libro que se titula Infiltrados, una crónica de la corrupción en la PNC, que es la Policía Nacional Civil de El Salvador y cubre los años de 1992 a 2013. Héctor, ¿cuál es el principal hallazgo o los principales hallazgos que haces en este libro? Un libro que he tenido la oportunidad de leer, un libro muy bien documentado, por cierto. Quizás lo más importante del libro, el hallazgo más importante es la descripción de la corrupción infiltrada en el Estado salvadoreño, la descripción de la corrupción como un sistema de funcionamiento del Estado salvadoreño, y en ese sentido el libro lo que hace es que grafica y ejemplifica cómo a través de la Policía Nacional Civil el crimen organizado en Centroamérica, últimamente relacionado a las organizaciones internacionales de tráfico de droga, pero antes de eso a otro tipo de crimen organizado, contrabando de bienes, sicariato, ha estado metido en la Policía Nacional Civil desde los años 90 o incluso antes de eso, pero con la firma de los acuerdos de paz que ponen fin a nuestro conflicto civil de los 80 y crean la nueva Policía Nacional Civil, que sustituye a policías que dependían del ejército. Desde entonces la PNC ha estado infiltrada, penetrada por estas organizaciones de crimen organizado, y cómo esta penetración ha puesto al Estado salvadoreño en los límites de ser un Estado fallido. Eso creo que es la principal conclusión. El Estado salvadoreño y algunas de sus instituciones están tan altamente penetradas que ya corren el riesgo y están ante una amenaza real de ser un Estado fallido. Ahora, en este libro se deja ver que esa infiltración llegó hasta el nivel más alto, hasta el director general, hasta uno de los directores generales de la Policía Nacional Civil, que tuvo al final que ser sacado sin que hasta el momento haya enfrentado cargos criminales. Esto no solo deja ver en este libro la infiltración del aparato encargado de proteger a todos los salvadoreños, sino también del aparato judicial, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Uno de los principales motores que yo tuve, Julio, al escribir este libro y al documentarlo y al un poco enfrentar el reto de poner los nombres, los apellidos y las pruebas sobre los funcionarios de los que se habla en ese libro, es precisamente que durante 20 años de existencia de la Policía Nacional Civil, el discurso ante denuncias públicas sobre corrupción son hechos aislados, no es una cultura institucional y son hechos que están en los niveles básicos de la policía. Lo que Infiltrados muestra es que esas tres premisas no son ciertas, ¿no? Es un hecho extendido, es una cultura sistémica dentro de la policía y alcanza los más altos niveles, como tú decís, no solo a un exdirector de la PNC, sino a 3 subdirectores, jefes de la División Antinarcotráfico de la Policía, jefes del Centro de Inteligencia de la Policía, de la División de Investigación Criminal. Es decir, todo el mando de la policía durante 20 años ha estado infiltrado, ha estado permeado, ha estado penetrado por el crimen organizado, y no solo el sistema judicial, los partidos políticos, 5 presidentes de la República han sido culpables por complicidad, porque no afrontaron el reto de limpiar esta institución que, como tú decís, es la encargada de brindar la seguridad pública en el país, y cuyo fallo, como lo planteo en el libro, nos tiene ahora, como parte de las causales, en una situación de seguridad pública que es de las peores del mundo, ¿no? Ahora, Héctor, también uno de los fenómenos más conocidos internacionalmente en El Salvador es el fenómeno de las pandillas. Obviamente una situación que, aparte de la corrupción en los niveles más altos de la institucionalidad salvadoreña, pone en riesgo diariamente la vida de centenares de miles de salvadoreños. Tomando en cuenta esas dos realidades, la violencia generada por las pandillas y la corrupción crónica en quien se supone que sea quien los combate directamente, ¿cómo eso añade a la fotografía que tú ya estabas planteando de un Estado que está a un paso, si se quiere, de ser un Estado fallido? Claro, lo que pasa es que por un lado tenés un fenómeno, el fenómeno pandilleril, que es un fenómeno sumamente complejo, multicausal, que tiene sus raíces llegan hasta los Estados Unidos de América, porque claro, como tú sabes,
La pandilla juvenil centroamericana y salvadoreña en particular se crea en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles y luego en otras ciudades de los Estados Unidos, donde había comunidades salvadoreñas muy grandes desde hace 30 años, y luego con las deportaciones masivas ejecutadas por la administración de George W. Bush, muchas de estas personas llegan a El Salvador y El Salvador responde con políticas de mano dura que lo que hace es sofisticar aún más grupos criminales que, sí es cierto, tienen raíces sociales y económicas muy profundas, pero que ahora son ya grupos de crimen organizado también que, como tú decís, son los principales generadores de la violencia homicida en El Salvador. Y por el otro lado tienes un Estado muy débil, un Estado corrupto que además de estar penetrado por organizaciones internacionales de tráfico de drogas que utilizan a las pandillas, las subcontratan, en el caso de El Salvador, para proteger territorio, para mover droga, para abastecer mercados locales, etc., tenés una situación de crimen organizado muy sofisticado, una situación de pandillas muy desarrollada y un Estado totalmente débil, postrado, entre otras cosas, por la corrupción. Tenés una combinación que es explosiva, ¿no? Y que, repito, tiene a El Salvador a donde está ahora. Ahora, hablando de esa combinación explosiva y de las condiciones de vida que enfrentan millones de salvadoreños, es precisamente esas condiciones las que de alguna manera se están culpando por otro fenómeno que se está viviendo acá en los Estados Unidos, y ese es el arribo masivo de menores de edad que han llegado a razón de 53,000 hasta el momento, tomando en cuenta que el año fiscal en Estados Unidos comienza en el mes de octubre. ¿Es en realidad tan desesperada la situación de la gente ahí como para que mande a sus hijos, niños, en algunos casos niños muy pequeños? Entiendo que tú también estuviste en la frontera hace poco reportando este tema, para que los padres desde acá pongan en manos de un traficante de personas a sus hijos menores para traerlos hasta acá. Sí, sí, yo creo que la respuesta a esa pregunta es un rotundo sí. Es decir, la situación, a ver, El Salvador, Centroamérica en general, tiene 30 años, 3 décadas de estar expulsando a su gente, por diferentes razones. Las olas migratorias, digamos, no hay acuerdo entre los académicos de cuántas olas centroamericanas de migrantes ha habido hacia Estados Unidos, pero... O si es una sola. O si es una sola que no ha terminado, pero generalmente se diferencia la que es previa a los conflictos armados de los 80s, que fue sobre todo y mayoritariamente una migración económica, ¿no? Y sobre todo, no necesariamente de las clases bajas, de las clases económicamente menos favorecidas, sino de clases medias, incluso, que tuvieron la oportunidad de entrar a Estados Unidos por diferentes razones, con diferentes opciones legales, pero luego está toda la migración que genera la guerra y la primera posguerra en Centroamérica, que está motivada, bueno, primero porque esos son países que no funcionan, que están totalmente postrados por la situación de guerra que han vivido durante 10 años, donde no hay ninguna oportunidad económica y todavía hay ecos de violencia, pero esa es sobre todo una migración económica. Y esa es la base de la expansión de la migración centroamericana, sobre todo del Triángulo Norte, ¿no? Y ahora, a esa migración económica se le une también una migración en la que, y hablando fuera de cámaras, hacíamos una analogía cuando la gente decía, me voy del país porque me muero de hambre. Ahora la gente se va porque se muere de hambre y literalmente también porque la van a matar, literalmente, las pandillas. Sí, entonces lo que pasa es que ahora que hay gente que está hablando de la tercera gran oleada o de una continuación lógica de esa segunda oleada, también tiene en principio una raíz económica, porque lo que pasa en los 90, Julio, es que los padres vienen a Estados Unidos y dejan a sus hijos en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, porque no pueden traerlos, porque ellos vienen a buscarse la vida, ellos vienen a probar suerte, ellos vienen a nada, vienen al desierto literal y figurativamente, pero una vez han entrado aquí, se han insertado en esta economía, han empezado a ganar dinero y a mandarlo, 10, 15 años después dicen, es hora que me traiga a mis hijos. Y esos niños que tienen ya 16, 12, 13 años, empiezan a venir. El flujo de migrantes menores no es nuevo. Es una tendencia sostenida desde hace 15 años. Pasa que comienzan a venir cada vez más jóvenes, ¿no? Vienen más jóvenes, ¿y qué pasa ahora? La situación de violencia, como apuntas, se empeora. Y entonces el padre, la madre que está en Estados Unidos, que ya tiene la plata para traer al niño, dice, no solo lo voy a traer porque es mi hijo, y como me han dicho a mi inmigrante aquí, para eso vine.
para darle una mejor oportunidad a mi gente, me lo voy a traer. Además, hoy te agregan a esa explicación, y mire, lo que pasa es que yo me traigo a la muchacha, me traigo a mi hija, porque me cuenta la tía o la abuela con quien está allá en una colonia, en un suburbio de San Salvador, que la está acosando un pandillero, o que en el instituto de bachillerato donde va están las pandillas y si no se mete a la mara pues va a tener problemas. Entonces, no importa cuáles sean los riesgos que confronte el camino de llegada hasta Estados Unidos, incluido el paso por el desierto de Arizona o por Texas, cualquier cosa, esto no lo digo yo, Julio, me lo han dicho las personas con las que yo he hablado, los migrantes me dicen, cualquier cosa es para mí mejor que esté allá, que no sepa cuál es la situación y que lo único que yo sé es que mi familia, con la que mi hijo o hija vive allá, me diga constantemente, llévate a la niña, llévate al niño, porque aquí corre demasiado peligro. Ahora, hablando precisamente de esas razones, el gobierno de los Estados Unidos ha estado tratando de responsabilizar a los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, tratando de alguna forma de aminorar lo que es una crisis también interna, no solo una crisis internacional, sino también interna. Tú también fuiste diplomático, fuiste el número 2 de la Embajada de El Salvador acá, y antes de entrar al programa comentábamos cómo había habido una ausencia casi total de funcionarios estadounidenses de Centroamérica, y ahora en cuestión de una semana hemos tenido a un vicepresidente y a un secretario de Estado que han llegado a la región en momentos en que esta crisis literalmente tiene a la Casa Blanca hasta el cuello. Sí, cuando yo vine a Washington en 2009 como representante diplomático en la embajada, alguien me dijo una frase, o me parafraseó a alguien diciendo, en Estados Unidos toda la política internacional es política doméstica, es decir, un tema es internacionalmente importante, sí tiene implicaciones políticas, económicas, sociales para los Estados Unidos internamente. El tema de los niños migrantes hoy es importante en la agenda del presidente Obama y de su administración y del Congreso porque ha generado una crisis interna, porque la crisis no está en México ahora. La crisis está del Río Grande para el norte, claro, está de Nogales para el norte. Es un problema administrativo, porque claro, el sistema no previó lo que iba a pasar y ahora está sobresaturado de niños a los que tiene que, por ley, retener hasta que pasen por un proceso migratorio antes de deportarlos, en el caso de los niños centroamericanos. Eso ha generado un problema administrativo, digamos, importante, que llevó al presidente Obama a pedir más plata al Congreso, pero también un problema político, marcado por los tiempos políticos y electorales de Estados Unidos. El ala más dura del Partido Republicano ha endurecido su discurso antiinmigrante y los demócratas y la administración Obama enfrentan presiones muy grandes, enormes, de sus clientes electorales, que son los hispanos, diciendo, bueno, usted prometió y no ha cumplido. Entonces, todo eso hace una crisis política que se suma a la crisis real, humanitaria y administrativa que hay en las fronteras, ¿no? Entonces el aparato político reacciona y va a ejercer presión a los países de origen. Ojo, los países de origen, sus gobiernos tienen muchísima responsabilidad en esto, porque no han sido capaces de generar históricamente oportunidades de desarrollo o condiciones de seguridad que desincentiven la migración. Por supuesto que tienen responsabilidad. Lo que pasa es que ahora, claro, ha ido un secretario de Estado, ha ido un vicepresidente, porque me temo, Julio, me temo por las señales políticas que se ven en Washington, que la respuesta a esto va a ser eventualmente, y más pronto que tarde, vamos a estar viendo deportaciones masivas de estos niños. Y eso obviamente requiere un tratamiento político del más alto nivel, ¿no? Incluso tú publicaste un artículo en el que tus fuentes te decían que el gobierno de los Estados Unidos le sugirió o le dejó ver al gobierno de El Salvador que podría comenzar a enviar vuelos únicamente de niños deportados, únicamente con menores de edad, ¿no? Así es. En ese artículo que publiqué, basado en unas declaraciones que el embajador de El Salvador ante la Casa Blanca, el embajador Rubén Zamora le dio a la cadena Al Jazeera, les revelaba eso, les decía, sí, a nosotros, en el marco de las conversaciones regulares que tenemos por el tema migratorio, que es central en la agenda bilateral, Estados Unidos nos sugirió vuelos exclusivos para niños. Eso ya te da una idea de por dónde van las soluciones. Ojo, eso antes de llegar a ese punto está el tema legal
de la ley de 2008 que le apresurar permite. los procesos migratorios, pero todos te están diciendo, la Casa Blanca, el Congreso, el Departamento de Estado, que para allá vamos, ¿no? Que buena parte de ese refuerzo presupuestario que ha pedido el presidente Obama va para precisamente más agilizar jueces, más fiscales migratorios. y más. Y eso creo que sí va a desincentivar el tema de la migración infantil. No va a parar, porque en el fondo, Julio, el tema es que Estados Unidos como sociedad no ha entendido que estos migrantes son parte ya de este país y que ese proceso de reunificación familiar va a seguir ocurriendo. Probablemente no a los ritmos que han generado la crisis, pero va a seguir ocurriendo, porque Centroamérica va a seguir expulsando a su gente y las personas que están aquí, muchos de los cuales ya son residentes legales o ciudadanos americanos, estadounidenses, van a seguir trayendo a su gente.